Bien, aunque este es el tercer vídeo, es el tema 2. El tema 1 está dividido en dos vídeos y veréis cómo hay temas que también vamos a dividir en 2 o 3 vídeos dependiendo de lo extensos que sean. Vamos a ver normas de seguridad muy importantes y de prevención de riesgos laborales. La manipulación de biocidas entraña un riesgo para la salud de todas las personas expuestas directamente o indirectamente. Como cualquier otro tipo de sustancia tóxica, los biocidas penetran en el organismo tanto por vía digestiva como respiratoria y cutánea, produciendo intoxicaciones de distinta gravedad según la dosis y el tiempo de exposición. Una medida fundamental para prevenir los riesgos derivados del manejo de biocidas es el uso de un equipo de protección individual o EPI. Esto tenéis que acordaros de cuando empezó la pandemia de COVID. Uno de los gravísimos problemas que teníamos era que no había suficientes EPIs para los sanitarios. Bueno, no estábamos acostumbrados a tener pandemias y en ningún hospital del mundo, en ninguno, es que en ninguno de todo esto pasó en todo el mundo. Tenían esos equipos de protección. ¿Qué eran esos equipos de protección? Pues las mascarillas FFP2, gorros, batas, guantes, etc., para no contaminarse del virus y no contaminar. Y hay que tener muchos porque los sanitarios constantemente esos tienen que estar cambiando y normalmente tirando. Las rotaciones. Y esto durante meses hubo este problema, bueno, porque no había suficientes fábricas y porque, bueno, pues nos hemos acostumbrado de que todas las fábricas se han quedado en China y en Vietnam y en Tailandia, de manera que evidentemente los primeros EPIs que se fabricaban iban para ellos. Entonces, un EPI es un equipo que nos va a proteger. ¿De qué? De todo lo que nos deba de proteger. Si estamos diciendo que los biocidas penetran al organismo tanto por vía digestiva, por lo tanto, evidentemente no vamos a digerirlos. No pueden llegar a nuestra boca. Vía respiratoria, no pueden llegar a nuestra nariz y a nuestra boca. Vía cutánea, no pueden entrar en contacto con nuestra piel. Pues entonces necesitaremos equipos que protejan nuestra boca, nuestra nariz y nuestra piel. ¿Cómo va a hacer eso? Pues un traje especial, un mono, un gorro, una mascarilla, unas gafas, pero también puede entrar por los ojos, cualquier cosa, etc. Bien. Hay unos principios básicos de la Ley de Prevención de Riesgos que emanan de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener bien sabidos porque con ellos pues vamos a prevenir esos accidentes. Anualmente hay cientos de muertes en accidentes laborales y cientos, miles de heridos y lesionados y enfermos por accidentes laborales. Por lo tanto, esto es serio y esto hay que prevenirlo. El primero es evitar los riesgos. Después, evaluar los riesgos que no se pueden evitar. Tenemos que tener bien claro, bueno, aquí hay un riesgo y esto no se puede evitar. Este riesgo va a suceder. Pues voy a pulverizar con un pesticida, con un plaguicida potente y eso es un riesgo que va a pasar, va a estar ahí en el aire. Eso lo tengo que tener claro. Si estoy en el hospital atendiendo en una planta COVID, pues el COVID lo tengo en el aire. El riesgo existe, no lo puedo evitar. Por lo tanto, me voy a tener que proteger adecuadamente. Si
estoy con una serie de amigos reunidos en el comedor de mi casa en temporada COVID, hay un riesgo. Cualquiera de ellos o de ellas puede estar infectado, bueno, y me puede infectar. A partir de ahí tengo que combatir los riesgos en su origen. ¿Cómo? Pues ponte la mascarilla o vacunación, etc. O utilizando esos EPIs. Adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la tecnología. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. Planificar la prevención. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Al protegernos todos, nos protegemos cada uno y nos protegemos mejor. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Ojo, que, y lo vamos a ver enseguida, los trabajadores tienen una serie de obligaciones en la prevención de riesgos muy importante también. El empresario debe de proveer de los EPIs, pero el trabajador tiene la obligación de usarlos y de utilizarlos correctamente. La prevención de riesgos laborales se debe de basar sobre todo en la actividad preventiva, es decir, hay que tratar de corregir antes de que ocurra un accidente. La seguridad en el trabajo tiene como finalidad evitar los accidentes e incidentes en el puesto de trabajo y aporta técnicas estudiadas y comprobadas que pueden llegar a evitarlo. Los técnicos en PRL deben ser capaces de analizar los puestos de trabajo para determinar si existe riesgo en el puesto y, de ser así, deben proponer dentro del sistema preventivo la anulación del riesgo. La prevención de riesgo se hace de manera siguiente. El empresario tiene que tener conocimientos de ello, el trabajador está obligado a realizar un curso de prevención de riesgos laborales, el técnico en prevención de riesgos laborales, que según circunstancias puede ser alguien de la empresa o alguien externo, debe de hacer un análisis de riesgo. Lo primero que se hace es mirar a ver en las actividades que se realizan diariamente por los trabajadores qué tipos de riesgos se producen o se pueden producir. Y de acuerdo en ello hacer un plan, redactar un plan por escrito de qué debemos hacer para protegernos de esos riesgos o, en la medida posible, evitarlos. La actividad preventiva se basa en 4 especialidades varias. Seguridad. Hace referencia al estudio de las condiciones de los materiales, uso de equipos, maquinaria, etc. Por ejemplo, como está viendo en la imagen, el uso de protección de la toma de fuerza. La seguridad del trabajo es el conjunto de técnicas y procedimientos para evitar los accidentes e incidentes en los puestos de trabajo. Higiene industrial. Hace referencia a las condiciones producidas por contaminantes, ya sean químicos, físicos, biológicos, niveles de ruido, iluminación, altas temperaturas, etc. Por ejemplo, estudia el tipo de filtros a usar en mascarillas para el manejo de plaguicidas, etc. Ergonomía y psicosociología. Esto es muy importante. Digamos que los 2 primeros temas que hemos visto, la seguridad y la higiene, hacen referencia a lo inmediato, lo que puede pasar y cómo evitarlo. La ergonomía normalmente es más a largo plazo. El 70% de las personas, en algún momento de su vida pasan por lumbalgias, dolores de espalda en general, etc. La ergonomía es lo que va a intentar evitar esto. Puede ser un pequeño dolor de espalda o puede ser un dolor inmovilizante, inclusive que va a requerir un tratamiento más importante, etc. Por lo tanto, la ergonomía es otra forma preventiva. Todos ya tenemos que tener claro que una mala postura nos puede producir simplemente una cierta incomodidad en el esfuerzo, pero tenemos que tener claro que esa mala postura día tras día en el trabajo nos va a provocar al final, al cabo del tiempo, de las semanas, de los meses o de los años, una situación seria.
Y está también la medicina del trabajo, que estudia y previene las enfermedades de origen laboral, y para ello están, entre otros aspectos, entre otras aplicaciones, los reconocimientos médicos laborales. Obligaciones que tiene la empresa sobre prevención de riesgos. Aquí hay que tener en cuenta que la empresa no solamente, pues bueno, empresa ganadera, sociedad limitada, Hormozfried, Fontestad, etcétera. No solamente eso. Un autónomo que contrata a un trabajador ya es empresa. Ese autónomo ya es una empresa. La empresa está obligada a organizar la prevención, evaluar los riesgos, planificar la actividad preventiva, seguimiento permanente de la actividad preventiva, etcétera. Toda una serie de aspectos que son obligaciones del empresario. Y que te comentaba en un principio que va a tener que proveer la empresa. Pero eso no exime de las obligaciones y responsabilidades de los trabajadores, como son la de velar por su seguridad y salud, garantizar vigilancia periódica del Estado, usar adecuadamente las máquinas, utilizar correctamente los medios, utilizar correctamente los dispositivos de seguridad, informar de inmediato a su superior jerárquico y a las personas trabajadoras designadas para realizar actividades de protección y prevención acerca de cualquier situación que a su juicio entrañe un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Pues si empresario hay uno y en la empresa hay 3.000 trabajadores, bueno, pues el empresario tiene que proveer, pero si estás en un determinado sitio y eres el único que ve ese riesgo, tienes que informar, contribuir y cooperar. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales define claramente los derechos de los trabajadores en materia de prevención, que, como no podría ser de otra manera, coincide en muchos aspectos con las obligaciones de las empresas. Los trabajadores tienen derecho a recibir información, a recibir formación. Ojo que la formación te la tiene que dar la empresa. Ojo que he visto por ahí que a todos aquellos que quieren entrar en Amazon les piden el PRL de transportes y que se lo paguen ellos. Bueno, esto lo tendría que pagar Amazon. Ahí lo dejo. A participar, a tener representación, a realizar propuestas de mejoras, a interrumpir la actividad en caso de riesgo grave. Antes paramos el trabajo y no hacemos la faena que incurrir en un riesgo grave para nuestra salud. Esto lo tiene que hacer el trabajador. Bueno, es que el empresario me obliga a seguir trabajando en esta situación de riesgo. Bueno, para hablar con el empresario y si no se atiende razones, pues bueno, pues denuncia al SEPE o a la Inspección de Trabajo. A la gratuidad de los costes de prevención, a que se adapten o cambien el puesto de trabajo, a recibir los EPIs necesarios y a recibir copias si se solicita de toda la documentación relativa al programa de prevención. Como te comentaba anteriormente, el técnico preventivo debe de haber hecho un plan de prevención. El plan de prevención consiste en lo siguiente, que el técnico preventivo ha estudiado todos los posibles riesgos y ha indicado cómo se debe de actuar en cada uno de ellos, tanto en particular como en general. Esto es interesante, que esto es hacer un manual. Bueno, es que mi empresa no me ha dado ese manual. Bueno, 1, lo has pedido. 2, lo has leído. Hay muchas empresas que no tienen, que sí, que los dan, pero bueno, luego nadie hace nada, ni siquiera se abren. Bueno, pues hay que abrirlos. Y hay que leerlos porque ahí está nuestra salud. Equipos de protección individual. Son elementos que el trabajador porta para protegerse a sí mismo frente a posibles peligros que conlleva su trabajo. Cascos, gafas de seguridad, arneses, guantes, botas, batas, buzos, mascarillas, etc. Aun cuando todavía en algunos contextos se pueden encontrar personas que desprecian terminantemente su uso, normalmente apelando a la incomodidad y al calor. Bueno,
Esto en reciente pasado lo hemos visto con el tema de las mascarillas. Está más que demostrado que el virus de la gripe, el virus del resfriado, el SARS-CoV-2 o COVID-19, todo eso se transmite por el aire, fundamentalmente. Por lo tanto, el uso de la mascarilla, pues bueno, pues es un excelente método preventivo. Esto no es algo que se haya inventado ahora. El tema de la mascarilla empezó a discutirse cuando la peste en la Edad Media, es decir, allá por el año 1300. Ya empezaron a haber doctores, bueno, lo que en aquella época se llamaba doctor, normalmente eran clérigos, que empezaron a utilizar mascarillas. No es nuevo ante las pandemias, no estamos acostumbrados, pero si recordáis, durante todo el tiempo COVID, quien haya utilizado la mascarilla, probablemente, quien haya utilizado la mascarilla seriamente, yo es que sí que lo uso, bueno, pero tú luego resulta que te ves con tu hermana, que hace 15 días que no la ves, y entre los dos no utilizan mascarilla, entonces no la has usado. Quien usó mascarilla es quien se puso mascarilla cuando estaba con cualquier otra persona a menos de 2 metros. Y sobre todo y especialmente en entornos cerrados. Pues bien, los que lo hicisteis así, es decir, los que lo hicisteis bien, seguro que si intentéis acordaros, probablemente en todo ese tiempo, en ese año y medio, 2 años, no tuvisteis la gripe tampoco, ni resfriado siquiera. Componentes de un EPI. La normativa recoge las características técnicas de todos los componentes de los EPIs. En general, un EPI completo está compuesto por buzo, calzado, guantes, equipos para protección de las vías respiratorias. Es decir, mascarillas y mascarillas pueden ser muy especiales. Es lo que aquí hay que proteger aquello por donde pueda entrar el riesgo. Buzo, calzado, estamos hablando de biocida, pero bueno, imagínate que tienes que, no sé, pulverizar algo que está en un tejado. Pues no solamente vas a necesitar esto, vas a necesitar unos arneses, porque estás en un trabajo vertical, y en un trabajo vertical tienes que sujetarte, antes de empezar sujetarte. Por lo tanto, tu EPI estará compuesto también de unos arneses.